Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en este debate público, pues ya prácticamente de la primavera de este 2024, la primavera electoral, la primavera política y también pues el calentamiento del clima político y mediático ha sido pues muy claro. Hoy tenemos que analizar varios frentes, pero creo que el que correspondería para poder hacer un balance conjunto junto con nuestros compañeros conductores y conductoras de los medios públicos es todo lo que ha sido en la última semana, pues fue un franco enfrentamiento verbal y también fiscal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el tercer empresario más acaudalado de México, Ricardo Salinas Pliego, dueño de la segunda cadena de televisión de México, TV Azteca, propietario de Grupo Electra, de Banco Azteca, inversionista en minería, hasta vendedor de bicicletas de origen chino, de motocicletas de origen chino. Y ha sido un enfrentamiento no velado, no sugerido, una cosa frontal. Este enfrentamiento prácticamente pues ahora sí que en la carrera de relevos, el relevo del enfrentamiento mediático y en redes que vivimos y leímos durante todo el mes de febrero, en el que tres medios internacionales, destacadamente el sitio ProPublica, Inside Crime y por supuesto el New York Times, aventaron la carne al asador para tratar de desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador como un narcopresidente a partir pues de un fenómeno que yo he llamado la loretización de los medios. Se loretizaron los medios internacionales porque no probaron ninguna de sus acusaciones, son piezas sueltas de un rompecabezas que ellos mismos quieren armar, y el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia norteamericano claramente dijeron que no había ninguna investigación y que no había ninguna confirmación de presuntos vínculos en la campaña del 2006 o del 2012 o del 2018 entre López Obrador y el crimen organizado. A pesar de ese ataque que fue intensísimo, sobre todo en redes sociales, en especial en la plataforma X, el día de hoy el periódico más crítico del gobierno federal, el periódico Reforma, publica una encuesta domiciliaria que aquí vamos a tener en la pantalla, donde vemos una impresionante recuperación de la aprobación pública de López Obrador, de 11 puntos. Del 62% de aceptación con la que terminó el año 2023, ascendió ya a inicios de marzo al 73% frente a un 24% de desaprobación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todo lo que se invirtió en dinero, en pantalla, en esfuerzos, en comprar bots, troles, para crear la narrativa del narcopresidente, por lo menos en el caso de la figura presidencial, no ha funcionado. No solamente no bajó su aceptación, sino que aumentó 11 puntos, la subida más impresionante de aceptación, sobre todo en un sexto año de gobierno, en pleno proceso de sucesión presidencial. En fin, este es el panorama que quiero compartirles y agradezco mucho a Luisa Cantú. Hola, compañeros, muchas gracias, Genaro. Estar con nosotros, a Braulio Luna, gracias, de Capital 21, a Emerson Segura. Un gusto, Genaro, estar aquí. Y a Miguel Ángel Elorza, noches, coordinador gracias. de Infodemia. Gracias. A ver, Miguel Ángel, ¿quiere decir esto que toda esa estrategia de infodemia y de mentiras y de ataques, muchas veces basados en desinformación, ya no tienen un efecto en la audiencia o en los ciudadanos o en el pueblo, por llamarlo de los términos de López Obrador? Y sin embargo, si no la tiene, ¿por qué lo siguen haciendo? Pues la pregunta sería ¿por qué lo siguen haciendo? Yo creo que apuestan a
querer manipular a las audiencias, a pesar de que justamente esta encuesta, el 73% de aprobación del presidente, muestra que no es posible generar esta percepción. La gente ya no cree, pero también la gente ya desprecia estos intentos desde el mundo digital, pero también desde algunos medios de comunicación, de desprestigiar al presidente. Y creo que lo que también muestra el resultado de esta encuesta es que la realidad no es lo que dicen las redes sociales, no es lo que dicen los bots. Si fuera cierto estos 120 millones de mensajes que utilizaron el hashtag narcopresidente, la aprobación del presidente López Obrador no sería del 73%, sería casi parecida a la del 24% de Peña Nieto, la del 49% de Calderón cuando terminaron su sexenio. En ese sentido, no está funcionando la estrategia de la oposición y de quienes pretenden, a partir de mentiras, pues afectar al gobierno actual. ¿Puedo contestar yo esa misma pregunta? Adelante, Luisa. Pues porque para eso nacieron, la verdad, Sí. estos grandes medios. Quisiera citar, perdón mi ñoñez, un par de estudios, cuando se cansen me dicen. Hay un estudio que Nunca nos hizo cansamos. Cencos. Las fortunas de los 11 grupos dominantes empresariales surgieron durante la hegemonía priista, los Sí. dominantes. Esto quiere decir que 24 de 42 de los medios más importantes, es decir, con mayor audiencia en nuestro país, están controlados por 11 familias cuyo medio de comunicación surgió en una hegemonía priista y en un contubernio, ¿Sí? digamos, en un amaciato, en una complicidad, ¿no? Para ambos fines. ¿Con el PRI, con el PAN? Con el PRI, con el PAN, sí. Porque pero, a final de cuentas también durante el periodo de Fox y de Calderón, esos mismos grupos. De hecho, la gran fortuna de Salinas Pliego da un salto de Así es. 11.700 millones de dólares a 11.000 millones de dólares con Calderón. Pues un poco para allá voy. Es decir, en el siglo XX se formaron las dos televisoras más grandes, casi todas las cadenas de radio que te puedas imaginar. Y bueno, estas concesiones no son ningún accidente, ¿no? Cruzado ese dato con el que ya dabas, Sí. y que se hizo muy viral con este nuevo anuncio de Oxfam, 11 familias de ultra ricos lo son por privatizaciones, por concesiones, por corrupciones del Estado, y en estas están precisamente magnates de los medios de comunicación. Entonces, más o menos vemos por qué surgieron los medios de comunicación como brazo empresarial, no con ganas de dar un servicio, digamos, informativo, aunque yo reconoceré siempre que hay dignas excepciones en todos lados, ¿no? Si cruzamos eso con el Digital News Report más reciente, el del 2023, todos los países o la mayoría de los países del mundo en promedio regresaron a los medios tradicionales con la pandemia. Es decir, la gente dijo, Sí. ya no voy a volver a las redes porque ahí me da menos certeza, voy a volver a la televisión, a la radio. El comportamiento de México es exactamente inverso. Hay una falta de credibilidad y se usó de manera tan ¿Abandonaron política ya la televisión pandemia y la radio y ya no volvieron a ellas? que ya no, ni siquiera regresaron con la pandemia por información, digamos, más certera, ¿no? La confianza en el mundo recuperó y en México siguió hacia abajo. ¿Qué es lo que menos se está consumiendo en este momento? Entre el 2017 y el 2023, la caída más grande fue de periódicos. De 50% de la gente que decía que consumía periódicos pasó a 20. 20%. Sí, sí, 51 a 20, del 17 al 23. Televisión del 65 al 42. Y los sitios web de 91 a 80 fueron los que menos cayeron. Entonces, ¿cómo cruzo, digamos yo, estos dos datos que ponía sobre la mesa? La popularidad del presidente y las campañas mediáticas. Hay una diversificación de actores de información. Sí. Desde la conferencia matutina hasta otros medios que funcionan fuera de las lógicas empresariales, que ahora informan a la gente. Y la gente tiene más herramientas con que formar un criterio. Yo ahí te haría esta pregunta. Si fundamentalmente la campaña de narcopresidente 1, 2, hasta el 13 o 19 que llevan, se hizo en redes y los materiales fundamentales se publicaron en sitios digitales, en plataformas como son ProPublica, Inside Crime, e incluso la versión digital del New York Times o la Dolce Vele con el artículo de Anabel Hernández. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan maleable la percepción en redes sociales a pesar de todo el dinero que evidentemente se le ha invertido a esto. Digo,
creo que por eso se mide justo percepción y hechos, ¿no? En Sí. todos los índices. Y la verdad es que la campaña fue en X o Twitter, ¿no? Tampoco es una cosa que haya sido vía WhatsApp o vía Facebook, que es donde está muchísima gente. Sonaba más a una provocación de círculo rojo. Ah, ok. Creería Ok. yo. Y brevemente se desactivó. Ya cuando vimos todo lo que hemos presentado en este espacio sobre los errores y como la robotización de la conversación, creo que también justo la mayoría de la gente, por esta capacidad de comparar entre diferentes alternativas de información, pudo decidir si esa campaña era orgánica o no. Y ahí está el Así resultado. es. Braulio, ¿cuál es tu reflexión? A mí me parece que todas estas estrategias de impulsar narrativas y campañas de desprestigio en redes sociales han demostrado en los hechos no ser efectivas si no van acompañadas de un sentir fuera de las redes sociales. Un ejemplo, después del tercer debate presidencial en 2018, se impulsó en redes sociales una campaña que era Meade arrasa, para tratar de plantear que José Antonio Meade había ganado en el tercer debate presidencial y que eso de alguna forma iba a Sí. mover la intención de voto a unos cuantos días de la elección. La realidad es que no fue así. José Antonio Meade quedó en tercer lugar de las elecciones en 2018. ¿Y no cambió? Y no cambió. O sea, Ahí arrancó esa y ahí se medición mantuvo. y esa posición delantera de López Obrador en el 2018 no cambió. Ahí arrancó y ahí se mantuvo, ahí quedó al final de las elecciones. Y también me parece que han pasado 6 años que probablemente en términos temporales no sean mucho, pero en términos tecnológicos sí lo son. Y estos 6 años también han permitido que ahora se evidencie mucho más fácil de dónde vienen estas campañas de desinformación, si son orgánicas, si no lo son, cuántas cuentas se están utilizando como nodos para impulsar estas narrativas, estos hashtags. Todo esto que se hizo con esta campaña de narcopresidente. Y bueno, informes han salido muchísimos. Los ha hecho Julián Macías, lo ha hecho Julián Mazoy, Julián Atilano, muchos Julianes, pequeña Sí. Sí, ¿qué onda, coincidencia. Pero son distintas personas que han hecho informes de cómo se han impulsado estas campañas de desprestigio a través del uso de bots. Incluso se ha documentado que han sido bots que provienen de otros países, principalmente de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, no tanto en nuestro país, y eso también me parece que va deslegitimando estas campañas. Entonces, la gente a lo mejor entra y ve que hay muchos tweets con este hashtag, pero empieza a identificar estas constantes de errores en la redacción de los propios hashtags, Sí. que son cuentas que se ve que no son cuentas de personas de a pie, personas de carne Reales. y hueso como nosotros, exactamente. Y pues pierde la legitimidad. Y ya a lo mejor sigues viendo esos contenidos, pero no te generan ese impacto. Yo discreparía un poquito con lo que decías de que se hizo principalmente en X, porque también en Facebook se invirtieron millones de pesos con campañas, con páginas con muy pocos seguidores, que no hablan de política y que de repente empezaron a hablar de narcopresidente AMLO y de narcocandidata Claudia. Se ha evidenciado ya Sí. que son campañas con intereses económicos, intereses políticos. Y más en la allá de- radio. Sí. A lo mejor no hemos hablado aquí de la No, radio. bueno, la radio es... Pero la No radio, toda la sobre radio, todo en la Ciudad de México, ha sido una Hay cosa bellas excepciones, así es. en Sí. donde parece ser que hay una homogenización de la editorialización de los temas, de la forma de decir, desde López Dóriga, el innombrable, hasta Ciro, hasta Pepe Cárdenas. todo la galaxia Radio Fórmula, más toda la galaxia Multivisión, más toda la galaxia... no sé si solo se escuchan entre ellos, pero es impresionante lo que ha pasado con el fenómeno de los informativos en radio, ¿no? Sí, sí, sin duda. Algo que sí pasa mucho, yo escucho cada vez menos radio, he de confesarlo, salvo algo en la mañana. Radio pero- Altavoz, ese hay que escuchar. Claro que sí, y también Código 21. y Código otros tantos, 21. pero hay buena oferta, pero en lo general los grandes conglomerados que eran de los que mencionaba ahorita Luisa y que tú ahorita también enlistabas, en Fórmula, en todas estas estaciones de radio, la editorialización es de miedo, honestamente de miedo. Si uno prende el radio y escucha que te dicen que la economía está peor que nunca, que la inseguridad está peor que nunca, todo esto que no se ve tan materializado en la realidad de la gente, pues si uno pues únicamente escuchara la radio seguramente tendría mucho miedo de salir en este país, de hacer lo que fuera en este país. Es un fenómeno también digno de analizarse. Así es. Emerson, evidentemente hay una realidad. ¿Qué de esa realidad que estamos palpando y viviendo cotidianamente los mexicanos es lo que hace, desde tu punto de vista, que el índice de aceptación del presidente esté tan alto? Bueno, decía Reyes Heroles que lo que resiste apoya.
¿no? Ajá. Y creo que la gran lección de estos últimos 5 años, Sí. creo que principalmente para los medios de comunicación que ya enlistaban, uno, pues es que no han entendido el juego ni la dinámica política un poco en términos de estrategia de comunicación, ¿no? O sea, que el papel que los medios de comunicación tradicionales tenían o que tuvieron durante el gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón o Vicente Fox o incluso antes, digamos, se modificó. Y digamos, los duelos han sido, los medios han sido incapaces de hacer vivir este su duelo? duelo, ¿no? O sea, de hacer un duelo que la forma en que ellos se relacionaban con el poder político se acabó. Y que el 73% que ahorita señalaba, bueno, que trae... Perdón, pero el duelo tiene dos acepciones. El duelo puede ser la acepción de dolor ante la muerte o de confrontación al estilo cowboy. O sea, Sí, es la de- impotencia de darse cuenta que no que están muriendo o que ya murieron, que puede ser. Así es. ¿no? Y en ese sentido, el 73% que señala hoy Reforma a partir de la aprobación del presidente, justamente viene digamos que lo hablábamos creo que hace unas semanas aquí, la disonancia que existe entre los medios de comunicación tradicionales y la opinión pública. O sea, que ya son incapaces de incidir en la construcción de una opinión pública general. Y yo creo que en el sentido de que lo señalaba Luisa, ni las redes sociales infladas, ni medios tradicionales sin credibilidad, pues ya tienen capacidad, digamos que de aportar algo a la discusión pública, ¿no? O sea, y creo que este 73% señala eso, ¿no? Está ni en las redes sociales, o sea, que se quiere vender como el mayor estrategia para atacar a un gobierno, ¿no? Que el mismo Peña Nieto lo padeció, o sea, Sí. fue encumbrado por la tele y enterrado por las redes. Pues estábamos hablando de un gobierno en el de Peña Nieto que con cuánto llegó de aprobación en los últimos 3 meses. Estábamos hablando entre el 15-10%. Llegó al 9. ¿No? Y que incluso en alguna mañanera el presidente... una larga agonía. El presidente López Obrador lo señaló, ¿no? Que en esas conversaciones que él tuvo con Enrique Peña Nieto al final, pues que le confiesa que ciertos grupos, tanto empresariales como mediáticos, lo abandonaron al final de su gobierno, por lo tanto fue una larga agonía para Enrique Peña Nieto. Entonces el presidente López Obrador de ninguna manera se prestó a ese juego, ni con los empresarios, aunque sea Salinas Pliego o sea quien sea, ni con los medios de comunicación para no terminar sometido Claro. a esas lógicas de poder. Y creo que eso es lo que ni los empresarios, ciertos empresarios, aunque el presidente ya dijo que el Diablo Fernández ya pagó impuestos y Salinas Pliego no, y ni los medios de comunicación han entendido en cuanto a lo que está sucediendo políticamente, y por eso vemos una desconexión total de los medios con la opinión pública, ¿no? Pero no se les hace claro, aunque sea muy obvio, lo obvio a veces no se refleja, precisamente porque estamos demasiado mediatizados, pues que subió la popularidad del presidente o la aceptación porque la economía está muy bien. Es decir, la situación económica en el país es de las mejores en 36 años. Alguien como en mi caso que vivió desde los 6 años la devaluación del 76, luego la del 82, luego la del 87, luego la crisis de final de sexenio horrorosa de Salinas en el 94 y en el 95, el final del sexenio de Peña Nieto con el gasolinazo del 2017, el alza del dólar en 2018 y ni hablar de la crisis del 2009, de la crisis financiera global que pegó muchísimo en el sexenio de Felipe Calderón en México, pues en realidad lo que está sucediendo es que esa realidad, que es recuperación del poder adquisitivo, disminución de la inflación, el tema de la fortaleza del peso, que a final de cuentas, aunque todas las estaciones de radio digan que se afecta a los exportadores, pues a final de cuentas también beneficia a la economía nacional. Es decir, hay algo que no están leyendo los medios, ¿no? Y que es, solo para apuntar, y que es inédito en el mundo, también hay que decirlo, creo. Claro. O sea, ya quisiera, o sea, vemos... Argentina, ¿por qué triunfa claro. Milei? Exacto. O sea, ¿por qué tiene éxito ahora sí que la mileinización de las redes? Sí, Pues la porque crisis Argentina económica. estaba
en una situación desesperada, ¿no? Y, por ejemplo, el mismo gobierno de Biden, que está ahorita en búsqueda de quedarse, pues estamos hablando de una aprobación del 30-35%. Macron en Francia está en crisis prácticamente desde que llegó. Tiene protestas porque tiene, escuchaba en la mañana, pues aprobación del 25%. O sea, estamos hablando de una situación inédita de un líder, de un estadista, o sea, de un líder de un país que tenga esos niveles de aprobación. Aún así el presidente tuviera 60%. No 73%, es altísimo. O sea, cualquier presidente o primer ministro quisiera tener ese índice de aprobación, y creo que eso es parte de lo que no se logra dimensionar, que con pandemia, con crisis, con ahora el conflicto incluso de Israel-Gaza y todas esas implicaciones, el presidente tiene esos niveles de aprobación, ¿no? Y toda la campaña de inseguridad, que también eso tiene que ver todos los días, a todas horas. Lo único que uno escucha en los noticieros radiofónicos, televisivos de las industrias privadas es el asalto, el golpe, las cachetadas, la ejecución, la sobredimensionamiento de hechos lamentables, pero una sobredimensión como lo han hecho con Guerrero, como si todo el país estuviera incendiado. Eso tampoco ha funcionado. Antes funcionaba. Así es. Ahí nada más me gustaría apuntar algo sobre ese tema de los medios que también en algún momento en el sexenio de Felipe Calderón firmaron un acuerdo para ¿Sí? no hablar públicamente ni en sus espacios noticiosos de esos temas, pero que ahora sí los exacerban. Y algo que pasó un poquito de noche, volviendo un poquito al tema de la encuesta de Reforma, que estoy en su página 8, por si alguien por ahí se encuentra un periódico del Reforma y lo quiere ojear. En la página 8 dice cuál cree que debe ser la principal estrategia de Xóchitl Gálvez, y el 79% dicen que debe presentar sus propuestas. Solamente el 7% dice que debe cuestionar y criticar al presidente López Obrador, y solo el 5% que debe cuestionar y criticar a Claudia Sheinbaum. Solo el 7%. Solo el 7%, y valdría la pena que alguien hiciera un análisis de cuánto del tiempo que dedica Xóchitl Gálvez a medios, a tweets, a publicaciones en redes sociales están enfocadas a sus propuestas, y cuántos a atacar al presidente López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que también gran parte, bueno, me parece que podría ir en el mismo sentido. Seguramente habrá más críticas al presidente López Obrador que a la propia Claudia Sheinbaum, a pesar de que ella es la candidata y es quien lidera las encuestas hoy. Y la mayor parte de sus esfuerzos han estado enfocados a atacar al presidente. La propia encuesta de Reforma les está diciendo que por ahí no es. Así es. Luisa, ¿quieres agregar algo? Pues yo diferiría ahí un poco también. Creo que justo sí han cambiado un poco su estrategia por esto mismo que dices. Por ahí alguna vez en alguna entrevista de sucesión nos decían es que es muy poco asertivo hacer una campaña diciendo yo soy el cambio si 70, 60, 80, según la encuesta que agarremos, de la población te está diciendo que no quiere cambio, ¿no? Y yo al revés, creo que justo ahora resulta que el sistema de cuidados, ¿no?, que ha sido la bandera de Clara Brugada, es la bandera de todos los candidatos en la capital y ¿Las las pensiones? candidatas. Los programas sociales ahora también son la bandera. Bueno, hasta el sector energético ya escuchábamos así de no, privatización para nada de ningún lado. Eso creo que sí es un aprendizaje de más bien echarse para atrás y decir va a haber continuidad. El tema es justo lo errático al proponer por dónde va a ser esa continuidad, porque en el caso energético escuchábamos a una de las candidatas, que no es la de Morena, decir es que voy a abrir otra vez a las subastas, pero no voy a privatizar, pero no sé qué. O sea, como que creo que faltaría direccionar justo esto de qué es lo que no se quiere que cambie y qué es mi como distintivo como partido, ¿no? Exactamente. Miguel, tenemos minuto y medio. Minuto y medio. No ha funcionado esta guerra sucia contra el presidente porque en efecto la economía va muy bien y eso es lo primero que le importa a la gente, tener para comer y comer bien. Segundo, no ha funcionado la estrategia porque la seguridad pública en este país ha mejorado y presentaban 22% en el índice de homicidios, ha disminuido, todos los delitos de alto impacto han disminuido y esa guerra sucia ya no funcionó porque en la realidad ya no se palpa ese miedo. Y ahora han comenzado con otra estrategia que es la del agua, como queriendo hacer creer que el gobierno actual es el que se ha desaparecido y bebido todo el agua, cuando ya se ha demostrado que... La hora los- cero el está día por cero, llegar. Exactamente. Cuando se ha demostrado que las concesiones que se dieron de agua, que ha generado todos estos problemas de agua en la actualidad, vienen del pasado de las administraciones anteriores. Así es. Por eso Específicamente la el gente foxismo, ya ¿no? no, Como nunca. exacto, ya no se la cree. Así es. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos porque tenemos una cita con Ricardo Salinas Pliego.
Regresamos a debate público, un tema que ocupó de manera indiscutible la atención social y mediática fue el cierre del campo de golf en Huatulco, un campo de golf que tenía muchos años de ser concesionado, casi 17 años, al empresario Ricardo Salinas Pliego, y que pues ya se había vencido esa concesión y el presidente decidió decretar esta extensión de 800 hectáreas, si no me equivoco, como área natural protegida. Y la reacción en la pantalla, en las pantallas, no solamente en la pantalla de televisión, sino en las pantallas de los celulares, tanto del empresario Ricardo Salinas Pliego como de los conductores de su empresa TV Azteca, fue una cosa desmesurada. Nada más aquí para tener unos botones de muestra, vamos a este episodio. Esta tarde el gobierno federal demostró de nueva cuenta que ningún ciudadano en México tiene garantizados sus derechos. En una flagrante violación y haciendo alarde de prepotencia, la Guardia Nacional, bajo las instrucciones de la secretaria de Gobernación, tomó por asalto el campo de golf Tangolunda en Huatulco, Oaxaca. Esto, insistimos, es una violación absoluta al Estado de Derecho. Como si fueran a enfrentarse con los peores criminales, elementos de la Guardia Nacional llegaron al campo de golf Tangolunda en Huatulco, con armas largas y distribuidos a lo largo de la entrada principal del predio privado. Acompañaron a inspectores federales, estos armados con prepotencia y documentos poco claros, con los que pretenden asegurar el campo de golf por instrucciones de la Secretaría de Gobernación. La operación para arrebatar Tangolunda de manos de particulares comenzó a ejecutarse a finales de febrero, aun cuando existe un decreto vigente para la concesión. Desde ese día, decenas de personas que dependen directa e indirectamente del campo de golf se manifestaron. Son muchas familias las que dependemos de este campo de golf. Si el campo de golf se cierra, Huatulco baja en su nivel turístico. Como les decía, tenemos personas que tienen arriba de 50 años, 55, algunos 60, y pues son gente que difícilmente va a ser contratada en algún otro lugar, ¿no? Tangolunda es también pieza clave para el turismo de Huatulco y cientos de familias que de él dependen en Oaxaca, uno de los estados con mayores niveles de pobreza en México. Pero toda la cadena turística internacional de la cual dependen las bahías de Huatulco está en riesgo. Y algunos de nuestros huéspedes ya se vieron afectados debido a que pues de un día para otro no estaba ya clausurado o cerrado el campo de golf. Se refleja en una mala imagen, pues no para el campo de golf, sino para el destino. Huatulco es considerado a nivel mundial un destino de primer mundo o un lugar de primer mundo gracias a distintivos como lo es el muelle de cruceros, como lo es un aeropuerto internacional y como lo es un campo de golf. Entonces, sí, claro que sí nos afecta directamente a todo el empresariado. La concesión vigente del campo de golf Tangolunda inició el 25 de octubre de 2021. Fonatur autorizó una prórroga de 5 años para la operación, administración y explotación comercial del campo de golf, tal y como da constancia un documento oficial firmado por el licenciado Marco Jorge Espinosa Ochoa, subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales de Fonatur. Documento que hoy violan flagrantemente las Secretarías de Gobernación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores González, y la Guardia Nacional. Con información de Abelardo García, Fuerza Informativa Azteca. Esta es una de varias notas que estuvieron y que han estado apantallando durante varios días. Pero junto con esta narrativa vino otra que también el señor Javier Alatorre, con ese porte y con esa enjundia, nos dijo en pantalla. Vamos a ver esta segunda nota.
si el gobierno es incapaz de cumplir con su principal obligación, garantizar la seguridad. La pregunta esta noche es, ¿la gente, los ciudadanos, no deberían tener el derecho de defenderse con sus propios medios, tal y como lo garantiza la ley, por ejemplo, en Estados Unidos? Son las imágenes del desorden. Es la incertidumbre de no regresar a casa. Es la estadística que crece sin medida. Y frente a los hechos, siempre hay silencio. Siempre hay pretextos. Frente a las preguntas, casi nunca hay respuesta. ¿No es acaso el derecho de los ciudadanos poder protegerse? Protegerse de cualquier amenaza al bienestar o a la libertad personal. Protegerse y defenderse. En países como Estados Unidos, la segunda enmienda lo especifica desde 1791. Da a los ciudadanos el derecho y la capacidad de defenderse a sí mismos y sus propiedades. Incluso protegerse contra el gobierno. Más aún, la segunda enmienda especifica que los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho individual de poseer armas de fuego para fines legales y el gobierno no puede interferir con ese derecho. Aquí, en México, las imágenes son evidentes. La información está a la vista. No solo son números, son personas, son víctimas. Y si un gobierno falla, si no garantiza la seguridad, ¿no deberían tener los ciudadanos el derecho de protegerse? Porque actualmente, solo los delincuentes ejercen su derecho a portar armas, a sabiendas de que el ciudadano no traerá con qué defenderse. Jorge Zarza, Fuerza Informativa Azteca. Es una realidad brutal la inseguridad. Esa es la realidad de nuestro país. Los ciudadanos a merced de la delincuencia y de la incapacidad del gobierno. Un gobierno que hoy viola la ley, un gobierno que atenta contra el Estado de Derecho, un gobierno que tristemente no le garantiza sus derechos a nadie. Seguiremos informando de esta situación lacerante, brutal, que nos golpea a todos. ¿Por qué no ensayamos la pose? A ver. Un gobierno que tristemente, o sea, una cosa, ¿realmente le dolió el campo de golf a Ricardo Salinas Pliego, querida Luisa? Bueno, primero se fijaron que ninguno de los asaltos pasó en motocicleta. No, porque ese es un sería tema matar editorial. el producto de las itálicas. Es que es importante, ¿no? Justo así es como podemos ver cómo se colocan prioridades y narrativas. Nunca se habla, por ejemplo, de las causas de esta violencia, ¿no? Se califica incluso al aire como rateros, como la rata, como unas cosas francamente discriminadoras fascistoides. y terribles, obviando el contexto en el que sucede la violencia, ¿no? Y esto es parte de un mismo como discurso en el que se evita con toda intención hablar justo de desigualdad. Es una palabra que no existe porque la desigualdad es generada justo por esta brecha entre ultra ricos que defienden sus intereses y la posibilidad del gobierno de garantizar los derechos que es a quien le corresponde. Y esto me parece muy importante decirlo, ¿no? Si las personas no pagan impuestos bajo el argumento de que los empresarios, como la nota del campo de golf, son quienes generan prosperidad y bienestar, entonces tenemos lo que pasa, empresas con sueldos mínimos a las personas en vez de la posibilidad de que el gobierno tenga dinero para invertir en el futuro que la gente querría tener en vez de trabajar en una de sus sucursales, ¿no? Pero hay como esta narrativa que se ha creado de que ellos son quienes son los responsables de llenar los huecos del Estado que ellos mismos han generado además, ¿no? Este gran empresariado. Entonces esto me parece importante. No hay tal cosa como el derecho a un campo de golf. Sí hay un derecho al medio ambiente sano, sí hay un derecho a lo público, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema como de narrativa importante a diseccionar. La concesión no significa que un espacio sea privado, significa que lo público se te está prestando con un fin y en una temporalidad.
Si no pueden entender eso como parte de un proceso legal, entonces, ¿qué ilegalidad se está argumentando, no? Y quisiera como insistir mucho en eso de los públicos y los privados. Uno, es una regla universal, más armas siempre generan más violencia, y a mí me parece hasta peligroso en términos de permiso y concesión llamar a desobedecer la ley. La ley es el pacto social que, aunque es perfectible, nos rige a todos justo para tener garantías. Si tú sales de eso y llamas a que cada quien funcione por mano propia, nadie puede, entonces, digamos, responder cuando hagas una denuncia, ¿no? Y eso también me parece muy grave, ¿no? O sea, no creo que realmente estén llamando a que cada quien haga justicia por mano propia, sino a que los ricos puedan defenderse de las ofensas. Exactamente. A su privilegio. Y hay que saber leer eso, ¿no? Hace 25 años, cuando Ricardo Salinas Pliego salió con el mundo atrás dándole vueltas después de 12 horas de transmisión continua a raíz del crimen de Paco Stanley, 7 de junio de 1999, pues todo el mundo se espantó. Dijeron, ¿qué es esto, no? O sea, él estaba llamando a la rebeldía, a no votar. ¿Para qué son las elecciones si no nos dan seguridad, etcétera? 3 años después, diciembre del 2022, un comando armado privado, armado por TV Azteca, irrumpe en el cerro del Chiquihuite y le quita a la mala la concesión, esa concesión que ahora él se siente, Ricardo Salinas Pliego se siente tan ofendido de que se la quitan, y no se la quitaron a la mala, hubo una negociación. En el caso de un campo de golf, él simple y sencillamente le arrebató a Moreno Valle la concesión después de un litigio muy largo y muy farragoso, y de ahí nació ADN 40, donde está esta señal que originalmente era de otro concesionario. Y el presidente de ese momento, Vicente Fox, cuando le preguntaron, dijo, ¿yo por qué tengo que...? Es un conflicto entre privados. Y se lavó las manos. Y todo el mundo se puso a temblar porque nadie quería tener un problema con Ricardo Salinas Pliego. 22 años después de ese episodio, ya este hombre que podía intimidar con la pantalla y con los hechos, está en otra situación. ¿Cómo analizarían ustedes esto, Braulio? Yo creo que son dos temas, por un lado el tema de la concesión, por otro lado el tema de las armas, pero que están relacionados. Sí. Ahorita lo decía Luisa, pues sí, la concesión es únicamente cuando, en este caso, el Estado cede los derechos y el uso de un bien público durante un tiempo determinado. Esa es la concesión. La concesión de este predio donde estaba el campo de golf en Huatulco se venció. La concesión ya no estaba vigente. Claro. Por eso el decreto presidencial de declararlo un área natural protegida. Si vemos el tema desde una perspectiva de cuál es mejor para el bien común, el bien de Huatulco, el bien del país, incluso en un momento en el que se está hablando también del día cero, es qué es más benéfico para el medio ambiente. Un campo de golf que utiliza más agua, por ejemplo, en Baja California, en 2019 se publicó un informe donde analizaron, me parece que 10 campos de golf, y si se comparaba el agua que se destinaba en esa entidad para la agricultura, los campos de golf utilizaban el doble para mantener el pasto verde, a ras y todas las características que tienen los campos de golf. Es decir, se utilizaba mucha agua para lo que no tiene ningún beneficio para la sociedad, más allá de que pues, quienes juegan golf vayan y el pasto esté bonito. Si se ponen esas dos cosas en una balanza, ¿qué es más benéfico? Que sea un área natural protegida donde pueda haber aves, donde pueda haber fauna, en fin, que puede tener un entorno... Y acceso libre a la playa. Exacto. O un campo de golf donde solamente pues, Ricardo Salinas Pliego va a ir a jugar golf cada que pueda y que va a tener a no sé cuántas personas en play en ese campo de golf, pero no creo que sean suficientes como para plantear una nota en sus noticiarios con un argumento que sería que la principal afectación económica sería para los trabajadores del campo de golf, cuando realmente quien está resultando afectado es Ricardo Salinas. Y un día después me parece que es cuando se publica esta nota llamando a que la gente pueda portar armas y que incluso sea un derecho, y utilizan como argumento lo que pasa en Estados Unidos. Luisa lo dice muy bien, más armas siempre significan más violencia. Claro. Algo característico de Estados Unidos y de siempre que se habla de la aportación de armas y de esta segunda enmienda son los tiroteos masivos. Y únicamente para la audiencia, solo en los últimos 10 años, de 2013 a 2023, se han registrado en Estados Unidos más de 5,000 tiroteos masivos. Más suicidios, más accidentes de infancia. De 2018 a 2023 han sido
un total de 3.351. Únicamente en los últimos 5 años, más de 3.300 tiroteos masivos, justamente sin contar accidentes, sin contar suicidios, sin contar enfrentamientos que no son masivos, pero que también vemos mucho en videos. Pero es que pasan en ustedes son Estados muy Unidos. amables. Están pensando, perdón que se los diga, en una persona racional. ¿En realidad ese es el tema de Ricardo Salinas? No. ¿Emerson? Bueno, lo que yo justamente creo es que... ¿Esos son los temas? Creo que hay dos discusiones, ¿no? Pero creo que un poco para entender a Salinas Pliego como personaje, o sea, es como entender que Salinas Pliego es hijo de dos monstruos, ¿no? ¿De dos monstruos? Por un lado, digamos que del neoliberalismo más reaccionario y más brutal que hay, que justamente construye su riqueza a costas del Estado. Lo vimos con Imevisión en los 90, lo vimos, como bien lo señalabas, con Vicente Fox. O sea, es esta noción del empresario más brutal, obviamente al estilo Trump, del fraude, del chantaje, que aparte son malos empresarios, pero que tienen ínfulas y que blofean de que son muy buenos empresarios, aunque tengan muchas pérdidas económicas y financieras. Sí. ¿no? Y por otro lado, ¿no? Digamos que Salinas Pliego es también hijo de una ultraderecha posfascista y que es heredada de su padre Hugo Salinas Price, que también él financió durante los 60 diversos grupos de choque y fascistas. Creador del grupo Electra para evadir impuestos. Exacto, y Para que evadir y el por pago si del fuera IMSS. poco, ¿no? Y bueno, y que una manifestación, digamos que esta ultraderecha ahí trasnochada, pues fue el tema de los libros de texto, que también utilizó a los medios de comunicación como un instrumento y a López San Martín y a La Torre y demás como sus voceros. Justamente en aras de que, o sea, conviven esas dos agendas, un neoliberalismo y una manera de hacer negocios brutal a toda costa, sin criterio alguno, y una ultraderecha creo que es real, que convive en una nostalgia de la Guerra Fría, que pues le viene, digamos que ahora sí que por una vena familiar, ¿no? Y que justamente, como bien señalabas, pues el padre, que también es creador de Electra, digamos que deshace Electra, o sea, digamos que la tira justamente para no pagar impuestos. O sea, vemos que tiene una herencia sobre cómo se hacen negocios frente al Estado y cómo tienen diversas tácticas para escabullirse, ¿no? O sea, creo que también que en la construcción de la riqueza de Salinas Pliego, ¿no? Allá, digamos que uno de los pasos fue en los 90, también habla de un momento también global donde justamente el papel del Estado, y creo que ahí el tema del campo de golf, es, digamos que entraña esa discusión que lo mencionaba Luisa, lo público frente a lo privado, ¿no? Así es. Y donde estaban acostumbrados a que lo público se sometía a las lógicas privadas. Y ahora, pues obviamente, no es el único tema seguramente por el que Salinas Pliego estará enojado con el gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, todo el tema de las remesas, que Western Union, o sea, era el principal medio para el envío y recepción de remesas, ¿no? Y que en algún momento incluso se ofreció para que Banco Azteca llevara programas sociales a Centroamérica, ¿no? Bueno, ahora el gobierno impulsó Financiera para el Bienestar, que es un medio del Estado donde los mexicanos puedan enviar y recibir remesas. O sea, creo que es una agenda completa que se ve amenazada y en ese sentido Salinas Pliego, pues digamos que el campo de golf lo ve como una especie solo de botón de muestra de este atentado contra la propiedad privada, que pues tiene tufos trompistas, lo podemos decir, o republicanos, o de la derecha republicana que le gustaría parecerse, ¿no? O mileísta puede ser, ¿no? Exacto. Miguel. Yo creo que, como dice Emerson, el campo de golf es más que el campo de golf. El campo de golf representa para Salinas Pliego la oportunidad de la desobediencia a la ley, porque ya se había publicado el decreto que extinguía esta concesión, fue que creaba el área natural protegida. El decreto salió el 26 de febrero. La Guardia Nacional entra al campo de golf, que no toma por asalto, el 14 de marzo. En ese sentido, ya Salinas Pliego no puede desobedecer a la ley y el bien común se antepone, como decíamos, al bien privado. También le muestra a Salinas Pliego en la cara que la imposición de su negocio y de su gana personal ya no está por encima de la ley ni del bien común. Y lo más importante es que Salinas Pliego se queda frente a lo que sucede en el país, frente a la legalización del país, por llamarlo de alguna manera, pues desnudo
aunque sea uno de los hombres más ricos de este país, aunque sea dueño de la segunda cadena de televisión de este país, ya no puede imponer su gana personal. Perdió la impunidad. ¿Sí? Perdió la impunidad que le dio ese éxito desde 1993, que tiene la concesión de Imevisión y la convierte en TV Azteca, hasta 2018. Que además le fue muy bien. O sea, Salinas Pliego es quizá el fenómeno de crecimiento potencial de fortuna en términos grupales más impresionante de los últimos 30 años. O sea, aquí Carlos Fernández Vega en La Jornada hace un recuento. Él tenía pues menos de 1,000 millones, 1,100 millones de dólares al final del sexenio de Salinas. Era bastante menor a los potentados que surgieron en el sexenio de Salinas, como Carlos Slim, Germán Larrea, Balleres, el propio Emilio Azcárraga Milmo. Pero el salto cualitativo que da con Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón, cuando llega a una fortuna, pues llega a ser el segundo hombre más rico, después de Carlos Slim. Deja muy atrás, de 1,600 millones de dólares pasa a 4,600 millones de dólares y llega con Calderón a 17,400 millones de dólares. Y con Peña Nieto, digamos, empobrece porque pasa de 17,600 millones de dólares a 10,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos sabiendo hoy gracias a la mañanera y al debate público? Pues que buena parte de esa fortuna se ha construido evadiendo impuestos. Que buena parte de esa fortuna se ha construido evitando cumplir con la ley, a pesar de que todos los demás consorcios lo hacen. ¿Y qué es lo que sabemos hoy? Que tampoco es un gran empresario. Que tampoco las apuestas financieras que hizo fueron buenas. Que pudo haber sido muy gandalla en el tipo de sociedad que hizo con Televisa para Yusacel, para quedarse con Yusacel, que vende Yusacel en el 2014 en 2,500 millones de dólares en el marco de la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión de Peña Nieto, pero pierde 500 millones de dólares. Que invierte el 10% de su fortuna personal en bitcoins y pierde. Es decir, esa áurea de empresario ganador ascendente que tuvo durante 30 años, ahora la está perdiendo. Entonces el campo de golf es un símbolo. Sí. Es un símbolo, es decir, es el símbolo que él está tratando de la causa, digamos, ¿no? O sea, quiere convertir un campo de golf en una causa social. La gran pregunta es que si no lo logrará, ¿qué es lo que sucederá? Porque realmente en este caso, a diferencia del caso de Paco Stanley y a diferencia del caso del Chiquihuitazo, está solo. No tiene el apoyo presidencial, por obvias razones. Por supuesto, porque en el caso del campo de golf es el propio presidente el que firma el decreto de área natural protegida, pero tampoco tiene ya el respaldo ni el apoyo de los otros varones mediáticos, ¿no? Es decir, se ha ido quedando solo. Y también me parece que una constante de los empresarios, que en este caso es Ricardo Salinas Pliego, pero los empresarios de su tipo, es que tiene una aversión por lo público siempre y cuando no se puedan enriquecer de ello. Claro, tiene aversión por lo que no son los contratos que él gana, ¿no? Exacto. Si no puede obtener ningún beneficio económico, le tiene aversión a todo lo que sea público. Ahorita, por ejemplo, tú mencionabas el tema de que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari tenía cerca de 1,000 millones de dólares. 1,100. Aún a pesar de que tenía 1,100. Es muchísimo dinero de todos modos, ¿no? Pero para esas esferas es poco. 1,100 millones de dólares, y aún así pidió un préstamo de 30 millones de dólares al propio hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, para la compra de Imevisión, la compra y convertir en TV Azteca. Es decir, incluso teniendo dinero, pide dinero que no ha pagado, que hoy es dinero que todavía debe. Eso es a un Pero privado. ¿fue préstamo o fue sociedad política? Sociedad política, definitivamente. Claro. Pero lo que él dice es, a mí me lo prestaron. Para esa concesión con ya más historias. O sea, sí. fórmula y demás.
Porque ese era uno de los argumentos, que no se la querían vender porque no tenía experiencia en medios de comunicación. Finalmente cerró esa complicidad con ese préstamo que hoy no ha pagado. Pero más importante que esos 30 millones de dólares que le debe al hermano de Carlos Salinas de Gortari, al fisco mexicano le debe más de 67.177 millones de pesos y se resiste a pagarlos. Para poner un poquito en contexto, esos números es más o menos el equivalente a 3 veces el presupuesto que tiene el CONACYT. Tomando el presupuesto de 2023, es más o menos como 10 veces el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, es equivalente al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir, es un mundo de dinero. Es muchísimo, muchísimo dinero. 67,000 millones es una fortuna. Que debe una persona. Así es. Que debe una persona. Y acumulada a lo largo del tiempo. Es decir, acumulada a lo largo de la impunidad que gozó. Precisamente cuando hacía este tipo de cosas y todo el mundo temblaba, ¿no? Y que ahora pues ya, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, que es lo único que nos hace temblar en este programa. Pero pues muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos siguieron en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.